Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Iglesia Bíblica Koinonía. Nuestra misión es ser discípulos auténticos de Jesucristo que glorifican a Dios por medio de vidas transformadas por la obra del Espíritu Santo, y hacer discípulos que igualmente sean transformados por la gracia de Dios. Es crear un movimiento en el poder de Dios de hacer discípulos y de plantar iglesias para tener un testimonio claro de palabras y vivencia del Evangelio del Señor Jesucristo en el área metropolitana de Barranquilla y más allá de ella. La visión que tenemos es ser una iglesia celular que vive la presencia y el poder de Jesucristo y de su Espíritu para cumplir con sus propósitos de alcanzar a los que no conocen al Salvador con el Evangelio transformador. Ser una iglesia enfocada en la multiplicación de discípulos, de grupos familiares, de líderes siervos y de iglesias para presentar ante el mundo quién es Jesucristo. Como valores centrales tenemos la centralidad y autoridad de la palabra de Dios, centralidad en Cristo, dependencia de Dios, visión para la reproducción, comunidad, ministerio de todos los creyentes y santidad de vida. Hola mis hermanos, el Señor les bendiga. Hoy vamos a estar compartiendo un texto muy especial que habla acerca de la lucha espiritual que libramos todo cristiano, y que es importante entender un poco acerca de este tema. No podemos dejarlo a un lado, y hace parte de nuestro diario vivir. Pero bueno, ¿qué tal si oramos para iniciar y poder introducirnos en este texto que vamos a estar hoy tratando? Padre nuestro, gracias que tú eres bueno, Señor, y nos bendices a través de tu palabra, que nos enseña, Señor, tu voluntad, que nos ayuda a ver tus propósitos, a conocerte y a conocernos, quiénes somos nosotros en ti, Señor. Y bueno, todas estas herramientas, todas estas armas que nos has dado, Señor, espirituales, para la lucha en el día a día, Padre. Abre nuestros ojos, nuestros oídos, nuestro entendimiento para comprender, Señor, tu voluntad, tu palabra el día de hoy, Señor. En tus manos nos encomendamos, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, como les decía, vamos a estar tratando el tema de la guerra espiritual, guiados por la carta a los Efesios, en el capítulo 6, versículos del 10 al 17. Y bueno, creo que un tema o un libro, una historia que nos ayuda a entender un poco esto de la guerra espiritual, lo veía a través de la novela de Cervantes, Don Quijote de la Mancha. Este caballero que tenía arranques de locura, y en una de estas escenas que cuenta esta novela, este caballero yendo con su escudero, Sancho Panza, van caminando, van hacia su aventura, y a lo lejos ve Don Quijote unos molinos de viento, ¿sí? Y él en su locura los ve como si fueran gigantes, y él se prepara para ir a atacarlos, y en su caballo Rocinante se va a toda máquina, saca su espada y se va contra el molino de viento,
y en el momento él llega, se estrella contra el molino, contra una de las aspas del molino, y mete su espada y el aspa lo levanta y lo lanza al piso y cae él con su caballo, y pues terminan golpeados y adoloridos, ¿sí? Pues no era para más. Y bueno, esta historia quizás nos ayuda a entender un poco cómo muchas veces, así como Don Quijote, nosotros nos enfrentamos a fuerzas que son difíciles de entender. Nos lanzamos a luchar y podemos terminar golpeados, adoloridos y hasta decepcionados cuando peleamos con fuerzas espirituales, nuestras propias fuerzas, usando mal las armas y además alentados por nuestras propias emociones, ¿sí? Aquí en este capítulo 6 que vamos a ver en esta carta a los Efesios, versos del 10 al 17, nos muestra una realidad de la guerra espiritual que desafortunadamente como cristianos ignoramos. Ignoramos que la lucha no la podemos librar con nuestras propias armas, con nuestras propias fuerzas, que solo vestidos de Dios y apropiándonos de sus virtudes y promesas tenemos plena certeza de la victoria en la lucha. Como iglesia deberíamos entender que estar firmes contra las acechanzas de nuestro enemigo es vistiéndonos de Cristo en las áreas de nuestra vida donde tenemos luchas. Y bueno, en esta enseñanza vamos a notar que el Señor Jesucristo es de quien procede la provisión para nuestra lucha espiritual. Y también vamos a notar que la forma de resistir esta lucha es estar firmes en la lucha espiritual. La forma de resistir y estar firmes, más bien es la palabra, en la lucha espiritual es vistiéndonos del Señor Jesucristo. Muy bien, entonces, ¿qué tal si iniciamos? Le he puesto por título a esta enseñanza: El Señor, nuestra fuerza y armadura en la lucha espiritual. Vamos a abrir entonces nuestras Biblias, carta a los Efesios, capítulo 6, verso del 10 al 17. Yo voy a leer en favor de ustedes. Inicia: por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, revestíos en toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las insidias del diablo. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes del mundo de las tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiéndolo hecho todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad, revestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. En todo, tomando el escudo de la fe, con el que podéis apagar todos los dardos encendidos del maligno. Tomad también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Muy bien, entonces lo que vemos aquí en el texto es que el Señor Jesucristo es de quien procede la provisión para nuestra lucha espiritual. Eso es lo que vamos a estar notando en este texto. Y bueno, iniciamos con el verso 10, que para poder iniciar es necesario que tengamos en cuenta lo que nos viene hablando Pablo en los capítulos anteriores, el contexto anterior, que yo diría que empieza desde el capítulo 4 y sigue después en el capítulo 5. Viene dando Pablo una serie de instrucciones en diferentes circunstancias de la vida, ¿sí? Donde literalmente, para poder alcanzarlas, para poder tener victorias en esas circunstancias de la vida,
el cristiano debe luchar para soltar esa antigua manera de vivir y vivir ahora la vida que tiene en el Señor. Es decir, no puede hacerlo en sus fuerzas. Entonces, diría que el contexto de este texto arranca desde el capítulo, obviamente toda la carta, pero el capítulo 4 y 5 nos ayuda a entender un poco, porque Pablo viene hablando de esas circunstancias, donde Pablo viene diciendo que somos nuevas criaturas y que entramos en una lucha espiritual con nuestra carne, pero con una serie de circunstancias espirituales que antes no veíamos. Sin embargo, Pablo entonces inicia con esta palabra por lo demás, aquí en el verso 10, por lo demás, como haciendo una transición, y se adelanta al hecho de que aunque esta realidad de que ahora somos hijos de Dios puede parecer complicada, ¿cierto? Esto que viene hablando en los capítulos 4 y 5, no lo es si nuestra fuerza es Dios mismo en Cristo y el obrar del Espíritu Santo en nosotros. Entonces, Pablo entiende que este reto de la vocación, de nuestro llamado y de ser hijos de Dios, como plantea ahí en los capítulos 4 y 5, en los versos, en el primer verso, no lo podemos hacer en nuestras capacidades, ¿sí? Esto que Pablo dice en el capítulo 4, verso 1: yo pues, prisionero del Señor, os ruego que viváis de manera digna de la vocación con que habéis sido llamados, ¿sí? Y después en el capítulo 5 dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Está introduciendo que para poder hacer eso, aquí en el capítulo 6, necesitamos de Dios, necesitamos de Cristo. Él está diciendo: mira, esto que te acabo de decir no lo puedes hacer en tus fuerzas. Necesitas a Cristo para ser un buen esposo, para ser un buen hijo, para ser una buena esposa, para ser un buen trabajador, ¿sí? Para vivir en la sociedad donde estás. Necesitas fortalecerte en el Señor. Entonces, por eso dice: fortalezcanse, ¿sí? Por eso que Pablo dice esta palabra: fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza, porque la fuente de nuestro poder es en Cristo, ¿sí? Es clave entonces entender que nuestra lucha no es por nuestros propios méritos o capacidades. Definitivamente es por los méritos de Dios, por los méritos de Cristo. Él es quien nos da las herramientas, las armas para la batalla, para la lucha espiritual. Y es el Señor quien provee estas armas, ¿cierto? Entonces, mis hermanos, hay una realidad invisible a nuestro alrededor. Libramos una guerra día a día en la cual no somos conscientes, y que estamos en nuestra carne pues desvalidos. No podemos hacerlo en nuestras fuerzas y necesitamos estar preparados y provistos de los implementos y las armas necesarias para librar la lucha espiritual. Entonces, por eso Pablo nos anima a vestirnos de toda la armadura de Dios. Este es el trasfondo, esto es lo que está queriendo decir. No lo puedes hacer tú, vístete de Dios, ¿sí? Entonces, el propósito de Pablo es afirmarnos respecto a quién es Dios, quién es nuestro Dios y nuestra identidad como soldados de Cristo. Nuestra identidad como soldados de Cristo. Pablo ya ha venido hablando de este tema. De hecho, le envía una carta a Timoteo hablándole respecto a su identidad como soldado de Cristo. Ya él venía con esta jerga dentro de su léxico, dentro de su hablar, ¿sí? Entonces, la razón de vestirnos de esta armadura es debido a la naturaleza de la guerra, que está demarcada
por el contendiente que tenemos. Por eso es que Pablo pues saca a la luz quién es este contendiente, ¿sí? La escritura lo llama el diablo o nuestro enemigo. Básicamente esa palabra diablo es diabolos, enemigo, el cual tiene unas armas que no son armas materiales, son armas diferentes. Dice aquí el texto que sus insidias o sus engaños, ¿sí? Sin embargo, pues aunque estas armas no son materiales, sí tienen una incidencia en nuestro mundo material, y él sabe cómo usarlas de tal manera que nos afecte, que afecte nuestro alrededor. Entonces, por eso no podemos pelear con nuestras capacidades humanas. Necesitamos pelear con las armas que el Señor nos da, porque las características del escenario donde estamos luchando es netamente espiritual. Por eso lo dice en el verso 12, ¿sí? Que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. La lucha que enfrentamos no puede abordarse con las formas o armas humanas, sino solo con las de Dios. Entonces la Biblia describe a Satanás como un maestro en el engaño, ¿sí? De hecho lo llama el padre de mentira. Intenta confundir a la humanidad, y la forma en que lo hace es tergiversando la palabra de Dios o tergiversando la verdad de Dios. Por eso tenemos que revestirnos de Dios para no caer en su engaño, ¿sí? Eso es lo que está enseñando Pablo. Entonces es esencial para resistir estas mentiras y ataques conocer la verdad, conocer a Dios. Y bueno, hablando un poco de la época de los Efesios, Pablo le está hablando a personas que luchaban contra fuerzas arraigadas en ese momento. La iglesia en ese momento luchaba con la idolatría que había a su alrededor, la astrología, las prácticas sexuales que desafiaban la voluntad divina, y no podían enfrentarse estas cosas con armas humanas. O sea, eso hacía parte del gobierno, los senadores, o sea, desde el más pequeño hasta el más grande, para ellos eso era común, ¿sí? Entonces, creo que no es nada distante a lo que vivimos hoy día en nuestra sociedad. Y nos enfrentamos a prácticas y valores que desafían nuestros principios bíblicos. No más pensar en toda esta lucha que se está dando con la identidad de género, también con las decisiones que se están tomando respecto al aborto, la eutanasia y bueno, pues muchas otras cosas. Y aún, no solamente en ese ámbito, también a la iglesia se han tristemente introducido ideas, doctrinas que no tienen nada que ver con la escritura, y bueno, hasta se distorsiona la fe con elementos de magia y adivinación. Esto no es nuevo. O sea, lo que estaban viviendo los efesios, podríamos decir que siempre se ha vivido a lo largo de la historia en la iglesia, y lo vemos hoy día. Entonces, por eso tenemos que conocer la verdad para luchar contra estas insidias, mentiras, engaños, que Satanás es un maestro en meterlas en toda la sociedad. Entonces, esto muestra pues la influencia, todo esto que pasa a nuestro alrededor, la influencia de fuerzas espirituales que han estado presentes por siglos y que continúan alejándonos como humanidad de Dios. En última, eso es lo que quiere nuestro enemigo, separarnos, en ese sentido, a matarnos, ¿sí? Matarnos es alejarnos de Dios. Muy bien. Entonces, la forma de resistir y estar firmes en la lucha espiritual definitivamente es vistiéndonos de Cristo. Vistiéndonos de Cristo. Debemos, en ese sentido, por eso es que Pablo está diciendo que debemos apropiarnos, aquí en el verso 13, debemos apropiarnos de la armadura de Dios.
Por tanto, tomad toda la armadura para que podáis resistir en el día malo, y habiéndolo hecho todo, estar firmes. Entonces aquí la forma en que podemos estar firmes es vistiéndonos de Dios. Eso es la invitación que nos está haciendo Pablo. Y bueno, lo podemos ver en Romanos 13, capítulo 14, nos ayuda a entender un poco esto que Pablo está diciendo. Veamos aquí en el 13, versículo 14, dice, Romanos 13, 14, ¿sí? Dice, antes bien vestidos del Señor Jesucristo, y no penséis en proveer para las lujurias de la carne. ¿Sí? Y Colosenses 3:10, el apóstol Pablo también habla al respecto. Colosenses 3:10 dice, y os habéis vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creó. Entonces fíjense cómo vestirnos de Dios es conocer nuestra identidad, es ver nuestra identidad en Cristo. Conforme somos conscientes de nuestra identidad, ya estamos luchando, apropiándonos de Dios en nuestra vida. Es la forma en que luchamos, ¿sí? Pablo primero ha expuesto todas las bendiciones espirituales aquí en el libro, en la carta a los Efesios. Desde un principio lo está diciendo, ¿sí? Ustedes tienen todas las bendiciones espirituales en Cristo, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hemos sido escogidos, redimidos, adoptados, hechos nuevamente hijos de Dios en Cristo. Estas son las armas para la guerra espiritual. Ahora tenemos propósito ahora, ¿sí? Somos un pueblo diferente. Eso es armarnos, vestirnos de Dios. Entonces todas estas verdades son la armadura de Dios. Apropiarnos de estas verdades, vivirlas, interiorizar quiénes somos en Dios para su gloria. Es vestirnos de Cristo. Eso es lo que Pablo está diciendo, eso es lo que está tratando de decir. Y bueno, pues nos muestra a Cristo porque fue el mejor ejemplo de ser un hijo obediente, sometido al Padre en todo, haciendo su voluntad, ¿sí? Entonces estamos llamados a imitar a Cristo, imitar a Dios, como dice en el capítulo 5, verso 1, imitar a Dios como hijos amados, a imitar a aquel que fue tentado en todo, pero sin pecado, ¿cierto? Que es Cristo, aquel que no escatimó el ser Dios y se entregó por completo en obediencia, obedientemente. Ahora, debemos conocer esos implementos que afirman nuestra identidad. Y bueno, el propósito de cada uno de ellos. Porque, mis hermanos, la guerra espiritual es más que hacer una serie de prácticas, ritos elaborados, aprenderte un versículo de, no sé, tenerlo ahí grabado. ¿De qué sirve si no lo vives? ¿Sí? La guerra espiritual es vivir una vida que imita a Cristo. No solamente que te grabes el versículo aquí en la cabeza, sino que haga parte de ti. Por eso Pablo, tomando de manera figurativa la armadura de un soldado romano, despliega una explicación gráfica de lo que significa la guerra espiritual de un hijo de Dios. Inicia de esta manera. Él inicia hablando acerca de el cinturón, acerca de dice, estad pues firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad. Y la forma gráfica en que Pablo lo está haciendo es como cuando le dice uno a alguien, amárrate los pantalones, ¿sí? Para que no se te caigan los pantalones. Resulta que en la guerra, pues los soldados, ellos usaban una túnica, o sea, ellos no usaban pantalón como nosotros.
Entonces usaban una túnica y para salir a la guerra, o sea, no salían con el vestido moviéndosele para un lado y para el otro, no, ellos se amarraban, ¿cierto?, el cinturón, y de esta manera su vestido no iba a ser tropiezo para ellos, ¿sí? No iba a ser tropiezo, además que en el cinturón pues tenían la espada y algunos otros elementos que usaban, pero básicamente el cinturón cumplía ese propósito, ¿sí? Como amarrarse ahí la túnica, ¿sí? Entonces, asimismo, en la vida cristiana debemos ajustar áreas en nuestro carácter en las cuales podemos caer fácilmente, que somos movidos de aquí para allá, ¿sí? Pensamientos que van y vienen, que nos distraen. Debemos estar firmes en ello, ¿sí? Hay compañías de amigos, películas, ciertos videos que frecuentamos, la música que escuchamos, entre otras cosas que pueden convertirse en instrumentos de tentación en manos de nuestro enemigo, y que tenemos que estar firmes en eso, o sea, es decir, toma una decisión, o tienes que dejar de verlos, tienes que dejar de ver videos que no te afirman respecto a quién eres tú, ¿sí? Tienes que dejar de escuchar música que no te afirma respecto a quién eres tú, ¿sí? Entonces, que nos llevan de aquí para allá, sin son ni ton, ¿sí? Entonces, es lo que nos está dando a entender ahí respecto a ser firmes con el cinturón, en este caso, el cinturón de la verdad, ¿sí? El cinturón de la verdad, la escritura nos afirma respecto a quiénes somos nosotros. Pero si tú andas cantando música que estás triste, que porque ella me dejó y que esto y que lo otro, o sea, no, perdóname, pero no está afirmando tu corazón. Es decir, chévere, no sé, a veces uno escucha algunas melodías y son interesantes, pero te has fijado en lo que se está diciendo en esa música, en esa canción, ¿sí? Entonces, bueno, el cinturón de la verdad es una vida coherente con nuestra fe. Cristo es la verdad porque Él personificó la voluntad del Padre. Cuando hacemos la voluntad de Dios, imitamos a Cristo y practicamos la verdad. El mismo Señor nos anima a ser adoradores en espíritu y en verdad. Es decir, nuestra fe no solo es una serie de creencias doctrinales, sino que también es una expresión de vida, ¿sí? El ser coherente, si tú dices que eres cristiano, hermano, camina como cristiano, ¿sí? Si eres cristiano, pues vive como cristiano. Entonces, Jesús fue fiel y siempre anduvo en un comportamiento coherente con su predicación. Es por esto que se nos presenta, el Señor él mismo se nos presenta como el camino y la verdad y la vida. Todo el que le sigue, todo el que le imite como hijo de Dios, es del Padre y va al Padre, ¿sí? Entonces, en este sentido debemos ser coherentes, y debemos estar firmes. A esto se refiere el cinturón. Ahora, bueno, también Pablo comenta acerca de la coraza. Y la coraza era esta parte superior que cubría la espalda y el pecho, pues la masa más grande del cuerpo, y era pues fácilmente atacable, y la coraza cubría toda esta zona. La coraza de justicia básicamente se refiere a la obra justificadora de Jesús. Debemos apropiarnos y recordar que somos justos en Cristo y no por nuestras obras. Cristo es nuestra justicia. Entonces, cuando tú te proteges espiritualmente, cuando haces lucha espiritual, no dices, no me pongo la coraza de justicia y ya, o sea, solamente queda en esa palabra, pero entiendes lo que significa.
tener la coraza de justicia es creer en la obra de Jesús. Debemos apropiarnos y recordar que somos justos en Cristo y no por nuestras obras. Cristo es nuestra justicia. Ya la culpa y las acusaciones del diablo no nos entristecen, porque en Cristo hemos sido justificados y nuestras faltas fueron borradas, lanzadas al mar, como dice Miqueas. Y Dios ya no se acuerda de ellas. Por eso, si permitimos un ápice de duda al respecto o intentamos añadir algo a lo que Cristo ya hizo, por ahí nuestro enemigo toma ventaja y empieza a bombardearnos con mentiras. Por ejemplo, ¿será que tú sí serás salvo? ¿Será que yo seré salvo? ¿Y qué tal si pierdo la salvación? Estás dudando de Dios. Si Dios te ha apartado para Él, ¿por qué sigues en este pecado? ¿Y por qué dudas? O sea, la justicia de Jesús es suficiente. Nuestras obras de justicia son incapaces de mover siquiera una sonrisa del Padre. No somos capaces. Por esto debemos aferrarnos a las promesas de Dios y su obra redentora por su Hijo en la cruz. Entonces, por eso la coraza de justicia, a esto se refiere, ¿sí? Ahora, respecto al calzado, en el comentario bíblico Mundo Hispano, dice que el calzado del apresto del Evangelio de la Paz significa la disposición constante, a tiempo y fuera de tiempo, de predicar el Evangelio de Jesucristo. Es decir, la predicación del Evangelio debe ser parte de la vida del creyente. Si yo predico, no es para ganarme a Dios, y no es para ganarme una estrellita más con Dios o un peldaño más para ir al cielo. No, es porque le creí a Dios. Punto. Por eso predico. Por eso una disposición constante en hablar de Dios, no solo con palabras, sino con mi vida, donde vaya. Entonces, la predicación del Evangelio debe ser parte del creyente. No necesitas hacer un curso para predicar, es decir, para hablar a alguien de Cristo. ¿Sí? Si el Señor ha obrado en tu corazón y tú eres cristiano, pues lo que has escuchado, eso habla. Si has escuchado de Cristo, habla de Cristo. Eso es predicar, eso es hablar con otros. Entonces nuestra vida debe predicar a Cristo siempre. Debe predicar a Cristo siempre. Y a la paz a la que se refiere aquí, porque dice que el calzado del apresto de la paz, se refiere a la reconciliación que trajo el Señor a través de la obra preciosa de Cristo, el eirene de Dios, la paz de Dios. Por eso Cristo es el eirene de Dios, la paz de Dios, porque Él, en Cristo, nosotros ya no somos enemigos de Dios. Dios nos ha unido a Él en Cristo, por la obra de Cristo. Ha hecho la paz con nosotros. Ya no somos más sus enemigos. ¿Sí? Por eso el apresto del Evangelio de la paz. Y eso es lo que predicamos. Eso es lo que hablamos con otros. Cuando hablamos de Dios, hablamos de la obra maravillosa de Dios, que Él mismo nos ha unido a Él en Cristo. Ha hecho las paces con nosotros. Entonces la predicación del Evangelio es la forma en que hacemos confrontación directa contra los argumentos que se levantan contra el conocimiento de Dios. Tú estás haciendo lucha espiritual cuando predicas a Cristo. Tú estás haciendo lucha espiritual cuando hablas del Señor a otros. ¿Sí? Satanás tiene al mundo engañado y nosotros, quienes hemos creído en el Señor, nos levantamos en contra de esos engaños con la verdad, con el apresto del Evangelio. Entonces,
Hoy día, con el aumento de argumentos engañosos respecto al género, la composición de la familia, el suicidio asistido, entre otros, solo se puede contrarrestar no dejando de predicar la esperanza que no avergüenza ni añade tristeza, sino que trae gozo y paz verdadera. Muy bien, ahora otro elemento del cual nos habla Pablo aquí es el escudo. Y el escudo para un guerrero era el primer dispositivo que recibía los ataques directos del enemigo, ¿sí? Entonces, constantemente, como cristianos, nuestra fe es atacada. Es el primer objetivo del diablo, ¿sí? ¿Recuerdan en Génesis, cuando decía Satanás que le dijo a Eva, con que Dios les ha dicho? ¿Con que Dios les ha dicho? ¿Y qué le dice a nuestra sociedad? ¿Cómo ha engañado a la sociedad? Con que Dios les ha dicho que solo hay varón y hembra. Con que Dios les ha dicho que solo pueden tener una mujer. Satanás siempre está poniendo en duda la integridad de Dios y busca engañarnos con sus argumentos elaborados y mentirosos. Entonces, el escudo de la fe implica la confianza que el cristiano puede tener en todas las promesas que Dios le ha dado. Todas las bendiciones que ha recibido en Cristo, que las vemos ahí en el capítulo 1 de Efesios, del 3 al 6, todas las bendiciones espirituales que nos ha dado en Cristo. El enemigo usa el engaño para hacer dudar de lo que Dios ya ha hecho o lo que Dios ya ha dicho. En la vida del creyente, por su gracia, el enemigo busca engañarnos, busca hacernos dudar de lo que Dios ya ha hecho en nosotros. Entonces, cuando nos apropiamos de estas verdades, estamos haciendo lucha espiritual, ¿sí? Entonces, no es solamente con decir me pongo el escudo de la fe para detener los dardos de fuego del maligno. No. Es cada vez que vienen estas mentiras a atacar tu identidad en Cristo, tú te aferras a la verdad. Yo soy hijo de Dios, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Soy representante de Dios en la tierra. Soy luz, ¿sí? Nueva criatura en Cristo. Entonces, cuando vienen estos dardos de fuego, este es mi escudo, ¿sí? La verdad de lo que Dios ya ha hecho en mí. Entonces, la forma de entender, de detener los dardos de engaño, del engaño de nuestro enemigo, es recordar y apropiarnos de las promesas de Dios en Cristo. De eso se trata. Ahora, el yelmo para el soldado, el yelmo de la salvación que comenta Pablo acá en el verso 17. Tomad también el yelmo de la salvación. El yelmo para el soldado guardaba la integridad de su cabeza, ¿sí? Su cabeza. Y en este sentido, Pablo se está refiriendo a la mente. La mente es el centro de nuestros pensamientos y el cuartel general de todas las decisiones espirituales y materiales que tomamos. De hecho, cuando la Escritura habla de corazón, se está refiriendo a nuestra mente, ¿sí? No hay corazón aquí, sino nuestra mente. Cuando habla de amarás al Señor tu Dios de toda tu mente, de todo tu corazón, ¿sí? Entonces, es en este sentido que el yelmo de la salvación significa que al creer en toda la obra salvífica de Cristo, el cristiano protege su mente. A ver, conforme sembramos las verdades del Evangelio en nuestra mente,
corazón, asimismo estaremos preparados para cualquier tipo de ataque. Entonces, la forma en que el enemigo ataca es tratando de introducir argumentos engañosos aquí, en la mente del creyente. Tener siempre presente la obra salvífica de Cristo protege al cristiano de este tipo de herejías y argumentos mentirosos del enemigo. Entonces, por eso el casco, el yelmo de la salvación, ¿sí? La salvación es la que protege nuestra mente, la obra salvífica de Cristo, no tus obras, no lo que tú eres capaz de hacer o lo que pretendas hacer, es lo que ya Dios hizo en Cristo por nosotros. La obra salvífica de Cristo debe estar en nuestra mente, ¿sí? Y debemos entenderla. Bueno, de hecho, pues un personaje de la historia de la iglesia, Ireneo, uno de los padres de la iglesia, escribió al respecto en su libro Contra las herejías. Escuchen lo que dijo Ireneo. De hecho, el error nunca se expone de forma desnuda, no sea que una vez expuesto pueda ser detectado de inmediato, sino que esté elegantemente adornado con un vestido atractivo, de manera que por su apariencia exterior le haga parecer a los inexpertos, por ridículo que parezca la expresión, más verdadero que la verdad misma. Es decir, el error, el engaño, las insidias, cuando la escritura dice las insidias, se refiere a esas verdades a medias o esos argumentos embolatados que todo el mundo dice, sí, pero ni siquiera entendiste qué fue lo que quería decir, y que es la letrica pequeñita que está dentro del contrato que tú nunca lees. Bueno, eso es el error y la forma en que Satanás pervierte la escritura y pervierte de manera engañosa los razonamientos espirituales que Dios nos ha dado en Cristo. Entonces, nuestro enemigo siempre está buscando la manera de entrar a nuestra mente, ¿sí? Y cuando él trata de entrar, llega con estas patrañas del género y todo esto. ¿A cuántos no ha engañado? Pues la sociedad está engañada completamente, ¿sí? Solo aquellos que están firmes en Cristo, pues se mantienen. Tristemente ahora hay iglesias de identidad de género, o sea, iglesias entre comillas de gays, o sea, eso no existe, ¿sí? Entonces él siempre está buscando desviar nuestros corazones. Es por esto que debemos imitar y tener la mente de Cristo. A eso que nos invita 1 Corintios 2:16, a que tengamos la mente de Cristo, una mente que solo piensa en buscar y hacer la voluntad perfecta del Padre. La voluntad perfecta del Padre. Y bueno, por último, no es circunstancial que Pablo dejara este implemento, la espada, de la armadura al final. Pues la espada, a diferencia de los demás implementos de la armadura, cumple una labor de ataque, ¿sí? Los otros implementos son de defensa, pero la espada cumple una labor de ataque. La espada del Espíritu, de hecho el mismo texto lo está dando a entender que es la palabra de Dios, ¿sí? Es su voz poderosa y creadora. Recordemos Génesis. La voz de Dios, su voz creadora, fue la que hizo posible el inicio de todo, ¿sí? Entonces, no son argumentos y doctrinas humanas, ni proclamaciones y decretos. Yo declaro, yo promulgo, yo ato, yo desato. No, eso no es palabra de Dios. Es la palabra de Dios, su voz,
no son doctrinas humanas, ni son palabrerías humanas. Es la palabra de Dios, nuestra espada, aquella contra la única que puede hacer frente y romper, rechazar todo argumento que se levanta en contra de la voluntad de Dios. ¿Sí? Entonces la palabra de Dios es su misma presencia, su mismo mando, su autoridad. Y si la palabra de Dios está atesorada en tu corazón y eso es lo que sale de tu boca, es la manera en que vas a vencer. No es en tus fuerzas, ni con artilugios, ni con palabras, ni con argumentos creados, no. Es la palabra de Dios. Su palabra de Dios es la garantía, ¿sí? La garantía y su trascendencia en la vida del cristiano. ¿Sí? Es garantía y trascendencia en la vida del cristiano, la palabra de Dios. Pablo está dejando claro que no hay nada que nosotros podamos hacer en nuestras fuerzas, porque somos vulnerables en nuestra propia cuenta, ¿sí? Entonces, por eso debemos nutrirnos, llenarnos de la palabra de Dios para estar firmes en el momento en el cual nuestra mente vaya a ser atacada. No puedes decir que eres cristiano si la escritura no está en tu corazón. No puedes decir que eres cristiano solamente porque vas a la iglesia y nunca lees la escritura, no meditas en ella, no te la grabas en la mente, pero que te la grabes con propósito, no para grabártela ahí como algunos se saben la Biblia de pe a pa, pero su vida muestra una cuestión totalmente errada y que no tiene nada que ver, que no son coherentes con lo que son en Cristo, ¿sí? Entonces, es crucial entender que la fuente de toda verdad es Dios mismo y que los ataques del enemigo son contra la verdad de Dios. Entonces, Cristo fue ejemplo de cómo usar la palabra ante la tentación del enemigo, ¿sí? Y lo vemos en el ataque que tuvo en el desierto. Cristo fue ejemplo. Él tomó la palabra y con la palabra se defendió. Jesús no inventó palabras raras, ni dijo te ato y te amarro y no sé, ¿sí? Jesús no salió con nada de eso extraño. Citó la palabra de Dios y puso a Satanás en su puesto, ¿sí? Entonces, asimismo, para el cristiano la palabra debe ser parte de su esencia y de su misma identidad, pues la verdad siempre ganará. La verdad siempre ganará, ¿sí? Entonces, bueno, mis hermanos, para concluir de manera reflexiva, lo que vemos en este texto es que es importante reconocer que dependemos plenamente de la fortaleza y la provisión de Dios en la batalla espiritual, reconociendo que ésta no puede librarse con nuestras fuerzas humanas. No es con artilugios ni palabrería. Es una labor quijotesca enfrentar desafíos espirituales sin estar vestidos de Dios. Pues vamos a terminar agotados, heridos y hasta decepcionados de Dios. En ese sentido, Efesios 6, del 10 al 17, nos ayuda a ver que nuestras luchas no son solo contra enemigos visibles, sino contra fuerzas espirituales, y por tanto es esencial que nos vistamos de Cristo. Él es nuestra fuerza espiritual, apropiándonos de sus virtudes, de su verdad, de su justicia, utilizando la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, para resistir y mantenernos firmes en la fe. Además,
al vivir de acuerdo con la verdad y las promesas de Cristo, no solo enfrentamos las pruebas con esperanza, sino que también reflejamos su amor y verdad en el mundo. Esta enseñanza nos invita a un compromiso constante. Esta es la invitación que nos hace. Un compromiso constante. Reconocer que aunque los desafíos son reales y complejos, tenemos en Cristo y en la armadura de Dios todo lo necesario para vencer con confianza y fe. Bueno, mis hermanos, gracias por prestar atención en este tiempo y espero que hayamos sido edificados y que el Señor nos ayude. Solo Él aún puede traer claridad al leer su palabra. Vamos a orar para entregar en manos de Dios esta enseñanza y que afecte nuestro corazón. Padre, gracias por tu palabra el día de hoy, por permitirnos tener esta perspectiva. Ayúdanos, Señor, no solo a leer y aún a grabarnos textos de la Escritura, sino que realmente puedan ser, Señor, parte de nuestro ser, que podamos vivirla, Señor, de tal manera que podamos afrontar la batalla espiritual. Ayúdanos, Señor, abre nuestro entendimiento y ayúdanos a caminar como hijos, como guerreros, para gloria de tu nombre, Señor. Enséñanos, Padre, a dar la buena batalla. Gracias, Señor, porque día a día nos enseñas a caminar en tus propósitos y en tu voluntad. Y, Señor, bueno, es que podamos entender qué significa vestirnos la armadura espiritual, vestirnos de Cristo. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Señor mi Dios, al contemplar los cielos,